Saludos, muy buenas noches. Mañana se fallará el sexto premio Príncipe de Asturias, en esta ocasión el de las letras, y ya se sabe quiénes son los 4 finalistas. Además, esta tarde hemos conocido que la Audiencia Provincial ha condenado a 44 años de prisión a la expareja de Desiré Prieto por su asesinato. Por otra parte, el exconsejero de Salud, Juan Luis Rodríguez Vigil, ha alertado que la crisis que sufre el sistema sanitario y no descarta que se produzca su quiebra. Pero antes de entrar en materia, vamos con nuestros titulares. Margaret Atwood, Juan Goytisolo, Aya Maxiban e Ismael Cadaré son los 4 candidatos finalistas al Premio Príncipe de Asturias de las Letras, cuyo fallo se dará a conocer mañana en el Hotel Reconquista de Oviedo. En total fueron 32 los candidatos nominados procedentes de 25 nacionalidades distintas, entre los que tuvo que elegir el jurado. El segundo plan director para la mejora de la seguridad escolar evitó este curso 8 hipotéticos casos de acoso a alumnos y detectó otros 6 posibles. Por otro lado, la universidad ha dado a conocer hoy que el 94,1%, los 3.525 alumnos que realizaron las pruebas de selectividad en la Universidad de Oviedo, superaron el examen, un porcentaje similar al del curso pasado. El presidente regional ha visitado esta tarde a la familia del alcalde de Sobrescobio, Vicente Álvarez González, fallecido hoy como consecuencia de un paro cardíaco. El fallecimiento causó conmoción en el ayuntamiento y especialmente entre los socialistas. La Federación Socialista Asturiana ha remitido ya a la familia un telegrama expresando sus condolencias. La Audiencia Provincial de Oviedo condena a JMS a un total de 44 años de prisión por el asesinato de su expareja, Desiré Prieto, y el intento de asesinato del hijo de ambos. En la sentencia judicial, la Audiencia considera aprobado que la muerte de Desiré fue ejecutada con ensañamiento. El Sporting sigue trabajando la confección de la plantilla para la próxima temporada. Los rojiblancos cerraban ayer el fichaje del portero Iván Cuellar y la renovación de Diego Castro. Margaret Atwood, Juan Goytisolo, Aya Maxiban e Ismael Cadaré son algunos de los candidatos que optan al Premio Príncipe de Asturias de las Letras. Esta misma mañana, el jurado, tras la foto de familia ya habitual, ha comenzado con las deliberaciones, aunque algunos miembros no han dudado en desvelar cuáles son sus preferencias y qué requisitos se deben cumplir para llevarse este galardón. El jurado encargado de fallar el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, que ha iniciado las deliberaciones, está compuesto, entre otros, por Luis María Ansón, Juan José Armas Marcelo, Carmen Cafarel, Víctor García de la Concha, Laura García Lorca o Fernández Sánchez Dragó. Precisamente este último nos apuntaba sus preferencias. Puedo decir algunos de lengua española y otros que no lo son. Es decir, a mí me gusta mucho Semprún, me gusta mucho Goytisolo, me gusta mucho Trapiello, que yo mismo he propuesto. Esto entre los de lengua española. Semprún tiene además la ventaja de que es simultáneamente de lengua española y de lengua francesa. Escritor bilingüe, como todos sabemos, pues lo cual encajaría bastante bien con lo que son esos los condicionamientos de este premio a los que me he referido. Y luego, entre los extranjeros, hombre, yo apoyaría decididamente al que he propuesto, que es Ian McEwan, que me parece uno de los más espléndidos novelistas, de los que en estos momentos figuran en la nómina de la narrativa mundial. Otros, como el académico Luis María Ansón o el director de la Real Academia Española de la Lengua, son conscientes de la dificultad de que se impongan sus candidatos, aunque apuestan por que el Premio Príncipe de las Letras hable este año castellano. Hay, desde mi punto de vista, un nombre que destaca sobre todos los otros de manera sobresaliente, que es el de Gabriel García Márquez. Lo que pasa es que Gabriel García Márquez anunció cuando ganó el Premio Nobel de Literatura que no aceptaría ningún otro premio. Yo creo que el jurado tendrá en cuenta que no podemos premiar a una persona que no va a aceptar el premio, con lo cual nos quedan 31 candidaturas. Los premios Príncipe de Asturias ahora hablan poco español, muy poco español. Y yo creo que, sobre todo en el ámbito de las letras, sería bueno que los premios Príncipe de Asturias pues reconocieran lo que es la potencia cultural y sobre todo en el ámbito de la creación literaria del mundo hispanohablante. Así pues, es evidente que el jurado tiene mucho por decidir. De momento, tras la foto de familia, comenzaban las deliberaciones y el miércoles sabremos la decisión final de quién recogerá este galardón en el Campo Amor a finales de octubre.
Precisamente uno de los miembros del jurado del Príncipe de Letras, que además acaba de hablar el director de la Real Academia Española de la Lengua, Víctor García de la Concha, ha asegurado que el manifiesto que el filósofo Fernando Savater, junto a otros escritores, artistas y políticos, ha realizado en defensa de la lengua castellana es una muestra de que no hay problemas de bilingüismo en nuestro país y que son los políticos quienes en muchas ocasiones crean los conflictos. Entre los puntos propuestos en este manifiesto se encuentra el asegurar el derecho de todos los ciudadanos a ser educados en lengua castellana, sea cual fuere su lengua materna, así como el incluir entre los planes de estudio opciones que contemplen a las lenguas cooficiales, pero nunca como lenguas exclusivas. Por tanto, no hay el menor problema entre lenguas. Hay un problema de tipo político, que es la aplicación de, digamos, que los estatutos desarrollan a veces, y por eso un manifiesto de este tipo, que es de libre iniciativa de un grupo de ciudadanos con algunos militantes de partidos políticos, pues se están apuntando correctamente, porque el problema muchas veces lo plantean los propios políticos, no el pueblo, son los propios políticos, y son los políticos desde luego quienes tienen que resolver esos problemas, porque los políticos están para servir al pueblo. El plan para la mejora de la seguridad escolar ha cumplido su segundo año en Asturias con un resultado positivo. Uno de sus principales objetivos es el de responder de manera coordinada a las cuestiones relacionadas con la seguridad de los niños y los jóvenes. El delegado del Gobierno, Antonio Trevín, ha señalado las actuaciones que se han llevado a cabo en los 58 centros educativos que han estado inmersos en esta iniciativa. Este plan se puso en marcha de manera experimental en el 2006 y en este segundo año de su implantación se ha pasado de 4 centros educativos a 58. Uno de sus principales objetivos es el de responder de manera coordinada a las cuestiones relacionadas con la seguridad de los niños y jóvenes en la escuela y su entorno, fortaleciendo la cooperación policial con las autoridades educativas. El delegado del Gobierno en Asturias daba cuenta de las actuaciones que ha llevado a cabo el Cuerpo Nacional de Policía dentro del mismo. Hubo 9 requerimientos sobre hipotéticos casos de acoso escolar. De esos 9 casos, 5 llegaron a presentarse denuncia, de los cuales 4 se solucionaron con la presencia policial y 1 ya se solucionó en otro ámbito. 28 requerimientos por presencia de jóvenes ajenos al centro. 11 requerimientos por posible consumo o trapicheo de drogas, a consecuencia de los cuales se levantó un atestado y se levantaron 6 actas por aprehensión de droga, fundamentalmente hachís. Además de estos casos, también se trataron 6 asuntos por fotos en Internet, móviles o mensajes. Este apartado de la utilización de las nuevas tecnologías es uno de los que más preocupa tanto a los responsables del plan como a los padres de los alumnos, por lo que tendrá un especial tratamiento en el desarrollo del nuevo proyecto para el próximo curso escolar, en el que ya se está trabajando. Tendrá un tronco común muy amplio al que tuvimos en el pasado curso escolar, pero que lógicamente también va a tener innovaciones para dar respuesta a las peticiones y a las sugerencias que se hagan después de haber visto el programa este año por parte de padres, de madres y de profesores. Muchos de los que se examinaron de la selectividad la semana pasada hoy han respirado tranquilos, ya que el índice de aprobados de selectividad en la región alcanzó este año el 93,7%, una cifra muy similar a la de junio de 2007, en la que el número de aprobados fue del 94,03%, según informó la Universidad Ovetense, que cree que la alta cifra de aprobados es fruto de una buena preparación con la que los alumnos llegan a la selectividad. A las pruebas de acceso a la universidad se presentaron 3.525 alumnos, de los que 3.303 aprobaron. Por sexos, el 94,14% de los hombres presentados aprobaron, y en el caso de las mujeres el porcentaje se reduce al 93,40%. Además, destaca el alto número de alumnos que ha sacado una nota igual o superior a 9, que este año alcanzó los 186 frente a los 167 del año pasado. De los 93 centros de los que se presentaron alumnos a las pruebas de acceso, 28 de ellos lograron el 100% de aprobados. Ahora será el próximo día 30 cuando se abra el plazo de preinscripción para las matriculaciones. Cambiemos de asunto. La crisis de la sanidad es mucho más grave de lo que parece y podría producir su quiebra. Son palabras de un experto como el expresidente y exconsejero de Sanidad del Principado, Juan Luis Rodríguez Vigil, autor de libros y conferencias al respecto. La llegada de la inmigración, la división de la sanidad en 17 administradores, la mala gestión de los políticos o la falta de personal sanitario, como es el caso de Asturias, amenazan este logro del llamado sistema del bienestar.
El exconsejero y el sindicato UGT han pedido medidas urgentes para remediarlo. La sanidad asturiana, como la española, está en crisis, una situación que puede llegar a ser muy grave si no se toman medidas urgentes, según ha asegurado el expresidente y exconsejero de Sanidad del Principado, Juan Luis Rodríguez Vigil. En una conferencia organizada por UGT se denegaron uno a uno los males de la sanidad asturiana, aquejada de un envejecimiento de la población y de numerosas enfermedades profesionales. El resultado es, según Rodríguez Vigil, las demoras por más de 6 meses para consultas con especialistas y determinadas pruebas médicas. Y es que las necesidades sanitarias de los asturianos son ya mayores que los recursos de los que se dispone para atenderlas, y la llegada de la inmigración no ha ayudado a solucionar este asunto. Claro, estas personas, sin que haya una adicional financiación de su atención, han tensionado enormemente sobre el sistema, sobre todo en determinadas áreas, ¿no? Sobre el conflicto que enfrenta el Principado con los médicos asturianos, cree que se debe tener en cuenta en mayor medida a este colectivo, pues son los mejores recursos sanitarios de los que disponemos. Nosotros, si tenemos algo en España, es un colectivo de profesionales médicos y enfermeras de primera. No son nuestros recursos los más importantes, en lo que nosotros acertamos es precisamente en los sistemas de formación de nuestro personal médico y de enfermería. Y desgraciadamente esto es una de las cosas que se puede ir al traste. El exconsejero y expresidente del Principado se ocupó de la sanidad asturiana en la década de los 80 y además ha escrito libros y dirigido cursos sobre esta materia. Más cosas. La consejera de Medio Ambiente, Belén Fernández, ha emplazado a Txema Astur a presentar de inmediato un calendario con plazos concretos para subsanar las deficiencias detectadas en la planta de San Juan, en la que se incluyan medidas alternativas para garantizar la protección medioambiental. La consejera ha hecho este requerimiento tras mantener una reunión para abordar los problemas técnicos detectados en la factoría de Castrillón después del escape de ácido sulfúrico ocurrido hace unos días. El documento que presenta la empresa será analizado posteriormente por los servicios técnicos de la consejería para tomar las decisiones pertinentes respecto a la paralización temporal de la actividad decretada tras el escape. Según la consejera, fue una reunión constructiva en la que los representantes de Txema Astur reconocieron abiertamente que hay actuaciones que es necesario abordar. Según la consejería, se va a poner todo el empeño para facilitar la reanudación de la actividad de la planta, pero antes hay que cerciorarse de que hay garantías. El presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, acudió esta tarde a Sobrescobio a mostrar sus condolencias a la familia de Vicente Álvarez González, alcalde del concejo y presidente de la Mancomunidad de Servicios del Valle del Nalón, que falleció en la mañana de hoy como consecuencia de un ataque al corazón. El jefe del Ejecutivo declaró, tras dar su pésame a la familia, que Vicente Álvarez fue un ejemplo de cómo se combate y se lucha ante situaciones como la reconversión que sufrió la comarca del Nalón. Álvarez Areces añadió que ha sido un gran alcalde en una comarca que sufrió la reconversión. Luchó toda su vida en la mina como alcalde y como persona. A la capilla ardiente del alcalde de Sobrescobio, instalada en su vivienda de Río Seco, se acercó una amplia representación del Gobierno regional. La presidenta de la Junta, María Jesús Álvarez, la consejera de Presidencia, María José Ramos, la consejera de Medio Ambiente, Belén Fernández, o el viceconsejero de Seguridad, Emigración y Cooperación al Desarrollo, Valentino Ruiz. Del pleno extraordinario de la Mancomunidad del Nalón, que se celebrará a las 12 en el Ayuntamiento de Sobrescobio, está previsto que a las 4:30 de la tarde se celebre un acto de homenaje delante de la Casa Consistorial al que está previsto que asista el presidente del Principado. Posteriormente, el cuerpo del alcalde de Sobrescobio será enterrado. La Audiencia Provincial de Asturias ha condenado a 44 años de cárcel a José María S.D. por asesinar de 16 puñaladas en julio de 2006 en el barrio de Portuarios de Gijón a su exmujer, la joven Desiré Prieto, e intentar matar al hijo que ambos tenían. Así lo acuerda el tribunal en una sentencia en la que además prohíbe al condenado aproximarse a su hijo, a su domicilio o al lugar donde se encuentre, así como comunicarse con él por cualquier medio durante 10 años y al que deberá indemnizar con más de 130.000 euros. La sala declara aprobado que el procesado, un ovetense de 47 años, había mantenido durante unos 3 años una relación de pareja con Desiré, con la que tuvo un niño, y que la misma se hallaba rota a principios de julio de 2006, dado que la joven había iniciado otra relación, algo que no era aceptado por el acusado, que quería que ella volviera con él. La sentencia añade que, como Desiré no tenía intención de reanudar la convivencia con José María, este decide acabar con su vida y así, el día 13 de julio de 2006, no llevó al niño al bar donde habitualmente la madre lo recogía, sino que se quedó con él en el domicilio esperando a la joven para matarla.
La Asociación de Inmigrantes Asturias Acoge ha denunciado la situación que vive este colectivo en nuestro país y en general en toda Europa. Pilar Quintana, presidenta de esta asociación, ha señalado que la inmigración sigue siendo vista como un problema y no se respetan los derechos de los inmigrantes. Crear conciencia en la opinión pública de que la inmigración no es un problema es, a juicio de Pilar Quintana, presidenta de Asturias Acoge, uno de los principales asuntos a los que se enfrentan. Los gobiernos europeos toman medidas para frenar su entrada cuando ellos, señala, no son causa de un conflicto, sino víctimas de él. Lo que no se dice es que el tercer mundo vive como vive por responsabilidad y culpa de las políticas de globalización del primer mundo. Entonces, son víctimas de esas políticas y no son los responsables de esa situación. Y además de que son víctimas, pues cuando son tratados aquí, cuando precisamente por esa situación debería entenderse que el primer derecho de una persona es a no verse forzado a salir de su país. Pilar Quintana también afirma que no se están respetando los derechos de los inmigrantes y sobre todo de los subsaharianos que sufren una dura persecución. La persecución sistemática de la policía, ¿no? Lo que acabo de decirte. Desde Canarias son traídos aquí por el Estado español, repartidos por la península con una orden de devolución que les impide documentarse. No pueden acceder a un permiso de trabajo, no pueden trabajar por eso mismo en situación regular y entonces intentan sobrevivir a través de la venta ambulante y son perseguidos por vender, acosados. Malas cifras las que registraron los hoteles asturianos el pasado mes de mayo. Según el Instituto Nacional de Estadística, en total hubo 221.555 pernoctaciones, de las que casi 230.000 fueron hechas por viajeros nacionales y poco más de 44.000 por extranjeros. Estos datos reflejan que Asturias fue la comunidad autónoma con menor ocupación hotelera de España el pasado mes. Y lo peor es que al menos habrá que esperar a agosto para ver mejorar estos resultados. Asociaciones de empresarios como la de los Picos de Europa aseguran que ya aprecian un descenso de ocupación en junio y previsiblemente en julio con respecto a las reservas de otros años. La crisis económica y el mal tiempo pueden ser las razones de esta situación. De momento, para julio apenas hay un 40% de reservas, aunque se espera llegar a una ocupación del 70%. Volviendo a mayo, la estancia media de quienes nos visitaron se situó en 2 noches. Por su parte, la ocupación de plazas alcanzó el 34,65% y los fines de semana llegó al 48,48%. Los viajeros residentes en España que se alojaron en hoteles asturianos fueron principalmente de Madrid, Galicia y País Vasco. Lo que ven es, afortunadamente, solo un simulacro. Sucedía esta mañana cuando el Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, a bordo del helicóptero medicalizado de la entidad, efectuaba en Posada de Llanera un ejercicio práctico de rescate de un operario que supuestamente había resultado herida mientras trabajaba en una línea de alta tensión. Este simulacro fue solicitado por la empresa HC Energía y se enmarca dentro de la política de colaboración que mantiene la Dirección General de Seguridad Pública del Principado con diferentes empresas. A bordo del helicóptero iban 2 hombres, 2 bomberos rescatadores, un médico y el piloto de la aeronave. Con actividades como esta se pretende lograr la mayor rapidez y eficacia en la actuación ante cualquier accidente o emergencia que se produzca. Según las últimas estadísticas, una media de 15 jóvenes españoles de entre 16 y 25 años fallecen cada semana en las carreteras españolas como consecuencia de los accidentes de tráfico. Además, cerca de 50 se verán obligados a permanecer en silla de ruedas. A tenor de estos datos, las campañas preventivas se hacen cada vez más necesarias. Precisamente, la prevención es algo que valoran desde la Fundación Mafre y esta noche se encuentra con nosotros Julio Laria, el director del Instituto de Seguridad Vial de esta fundación. Hace muy poquito tiempo, bueno, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por vuestra invitación. Hace muy poquito tiempo aquí en el Centro Comercial llevaron a cabo una campaña de concienciación para los más jóvenes. Explíquenos un poco en qué consistió. Sí, efectivamente estuvimos en Parque Principado y lo que tratábamos es de trasladar a la juventud de una forma muy directa, muy gráfica, con 2 autos chocados en los que había habido grandes daños en los pasajeros, pues mostrarles clara y físicamente qué ocurre después de un accidente, cómo quedan los coches y trasladarles un mensaje muy directo y muy visual. ¿Creen que este tipo de campañas funcionan, que les impresiona y les hace pensar, oye, pues vamos a tener cuidado?
Bueno, la seguridad vial es una materia muy polivalente en la que hay que trabajar diferentes acciones. Esta es una de ellas, no es la única ni mucho menos, pero hay que atacarla, la seguridad vial siempre hay que atacarla desde diferentes factores. La presencia en la calle, la presencia física para que vean y puedan comprobar con sus propios ojos en un entorno no de tráfico, pues es realmente importante, impacta y todo suma. En la seguridad vial todo suma. Lo peor en seguridad vial es no hacer nada. ¿Qué otro tipo de actividades lleva a cabo la Fundación Mapfre? Pues tenemos una amplia gama de actividades, empezamos por los más pequeños, tenemos una campaña escolar dedicada a todos los alumnos desde 5 o 6 años hasta los 12 años, que se llama Conduce su futuro. Ahora mismo hay más de 1.200 colegios haciendo nuestra campaña, nuestro trabajo, y más de 105.000 alumnos. A partir de ahí tenemos una serie de actividades alrededor de los niños. Entendemos que la educación es fundamental y tenemos un movimiento, el movimiento Circulando, que tiene su propia página web, que es circulando.es, en donde acogemos diferentes iniciativas, diferentes propuestas para los niños y los padres, es decir, para que trabajen también la seguridad vial en familia. De hecho, mañana presentamos el primer informe Cebra, porque todos nuestros socios jóvenes son agentes Cebra, y mañana presentamos el primer informe, donde han trabajado 2.000 familias españolas en temas relacionados con la seguridad vial, desde su óptica como familia. O sea, podría decirse que a veces los niños actúan un poco como gancho para los padres. Efectivamente, son fundamentales y son los primeros prescriptores, por eso tenemos que trabajar con ellos. Es el futuro, los futuros conductores son hoy los niños. De hecho, a todos nos ocurre, los que tenemos hijos, que lo primero que te dicen: papá, ponte el cinturón, papá, no corras, papá, estás cruzando en rojo. Efectivamente. Yo creo que se te cae hasta la cara de vergüenza. Exactamente, entonces son los primeros que nos indican determinados elementos muy básicos. Por ahí hay que empezar, porque hay que sembrar. Los mejores conductores no se logran de la noche a la mañana. Buenos conductores y buenos peatones se logran después de un trabajo largo, profundo y en el que necesitamos años. ¿Considera que los conductores asturianos estamos concienciados de que no hay que beber cuando se coge el coche, hay que ponerse el cinturón de seguridad, el casco cuando se va a la moto? Pues efectivamente, no solamente los conductores asturianos, efectivamente las cifras en Asturias se han reducido, las cifras de accidentalidad, como en el resto de España, afortunadamente, y sí, cada vez hay mucha más conciencia de 2 o 3 elementos que son absolutamente básicos: la utilización del casco, la utilización del cinturón de seguridad y la última campaña que Tráfico ha puesto en marcha sobre controles de alcoholemia, se ha acreditado que ha bajado casi un 50% los positivos. Es decir, poco a poco estamos introduciéndonos en una senda de cada vez mejores conductores, mejores peatones y, en definitiva, de mejores resultados de siniestralidad. ¿Y el teléfono móvil cuando se va conduciendo, el manos libres? Pues ¿Hemos conseguido habituar o...? Todavía no, y es un tema que realmente hay que seguir insistiendo. No solamente el móvil, sino últimamente los navegadores. De hecho, desde Fundación Mapfre hicimos un estudio sobre el efecto de los teléfonos móviles y los navegadores, y hay que llamar la atención porque, por supuesto, el teléfono no hay que atenderle. Si llevas un dispositivo de manos libres, pues evidentemente sí, pero hay estudios de diferentes instituciones que claramente demuestran que se pierde la atención. Un dato, es una anécdota, pero para que sirva: un estornudo conduciendo a una velocidad legal, a un ritmo de velocidad legal, nos despista la carretera entre 15 y 20 metros. Un estornudo, con lo cual que es algo inevitable. Que es algo inevitable, efectivamente, pero con esto queremos llamar la atención de que determinados hechos que damos por normales, como mirar el móvil, me ha entrado un mensaje, eso está produciendo una distracción. Insisto, entre 15 y 20 metros, un estornudo, perdemos completamente la atención en la conducción. 15-20 metros en zona urbana significa atropellar a un peatón. Pues sí. Han publicado también recientemente un estudio sobre el riesgo de sufrir accidentes en moto. Por lo visto, quien menos tiempo de carné lleva, más posibilidades tiene, ¿no? Sí, efectivamente, hemos trabajado sobre nuestra cartera de asegurados y hemos recogido una amplísima muestra, y los datos son muy concluyentes. Los conductores hasta 20 años, estamos hablando de ciclomotores y motocicletas, hasta 20 años y con 1 año o menos de antigüedad de permiso de conducir, claramente tiene una siniestralidad mucho mayor
en porcentajes como casi el doble que a partir del año. Y se demuestra claramente que con una antigüedad de 10 años, o sea, ya con experiencia, las cifras son muy inferiores, absolutamente muy inferiores. Luego hay un binomio muy claro que es el de la juventud con una moto muy grande de 750 a 1000 centímetros cúbicos. Este binomio es realmente peligroso y las cifras son 3 y 4 veces, tienen mayor siniestralidad que en el resto de edades. Y luego si ya unimos el hecho de circular los viernes, ahí donde se produce el perfil claro de la mayor siniestralidad en los accidentes de tráfico. ¿Es quizá porque la gente más mayor es más precavida con la moto o la utiliza para otras cosas? No sé. El elemento de experiencia en la conducción de un vehículo de ruedas es absolutamente fundamental. De hecho, nosotros recientemente hemos estado aquí en Oviedo con nuestra escuela de conducción segura, porque tratamos de trasladar determinadas experiencias prácticas y teóricas a todas aquellas personas que han accedido al mundo de las dos ruedas a través de la posibilidad de conducir con el carnet de conducir de coche, poder comprarse una moto hasta 125. Se nota claramente la falta de experiencia, se nota de forma muy determinante cuando se conduce un vehículo de dos ruedas. No solamente hay que tener en cuenta que estamos manejando un vehículo totalmente distinto a un... Hay mucha gente que se nos acercaba en Oviedo y nos decía, hombre, pero si yo llevo 15 años conduciendo un coche, 20 años llevo conduciendo un coche, pero es que no tiene nada que ver un vehículo de 2 a un vehículo de 4. Los comportamientos, las velocidades, el arranque, el repliegue que tiene, cómo manejarse en un entorno urbano, son verdaderos elementos que se desconocen y eso realmente necesita un aprendizaje y necesita una habilidad que hay que adquirirla con prácticas. Y los quad, que ahora se me ocurre están muy de moda, ¿son peligrosos? ¿No lo son? ¿Sabemos llevarlos? No se saben llevar. Si no se sabe llevar un contundente. Sí, realmente las cifras son, y además ahí puedo contar hasta una situación personal, una persona muy allegada a mí tuvo un accidente con un quad y la verdad es que ahora mismo se encuentra parapléjico, una silla de ruedas. No es la única persona, los quads son realmente muy peligrosos, tienen muchísima potencia y tampoco tenemos una habilidad, es decir, no tenemos la experiencia. Probablemente... Y quizá un poco de vacío legal también con los quads. Yo no diría tanto vacío legal como que estos vehículos necesitan una experiencia, necesitan un aprendizaje. Habría que enseñar a manejar ese tipo de vehículos. Todos los vehículos son peligrosos, pero con cuanto mayor experiencia tengamos, evidentemente, mucho mejor lo vamos a conducir. A enfrentarte a un quad con unas potencias muy elevadas, 4 ruedas con unos comportamientos totalmente anómalos que no estamos acostumbrados, nos pueden hacer tener un poco de confianza y terminar en un accidente. Es un problema, verdaderamente es un segmento, es un tipo de vehículo que si dos ruedas moto o ciclomotor necesitan aprendizaje, desde luego en quad yo no aconsejaría a todo el mundo que hicieran algún tipo de curso o alguna experiencia. Creo que he leído recientemente que ahora los que suelen beber, no mucho, pero que beben y conducen es la gente que es un poco más mayor, ¿no? Que los chavales empiezan a estar como un poco más concienciados y ya gente a partir de 30, 35 años dice, bueno, por cenar con una botella de vino no me va a pasar nada, aunque luego coja el coche. Es que llevamos mucho tiempo, se ha criminalizado mucho a los jóvenes al volante. Efectivamente ha habido épocas donde el número de accidentes con víctimas en jóvenes era elevadísimo. Sigue siendo la causa de mortalidad entre 15 y 24 años, el tráfico sigue siendo la primera causa de mortalidad, es decir, los datos son contundentes en ese sentido. Pero también es cierto que poco a poco las campañas de concienciación, tanto la DGT como instituciones como la nuestra, Fundación Mafre, y otros muchos, pues estamos enfocando mucho nuestro trabajo con los jóvenes. Pero ¿qué ocurre? Que los adultos sí que tienen unos hábitos y unos hábitos verdaderamente como muy permanentes. La cerveza antes de cenar, el vino, luego una copita y parece que nos encontramos, no, estamos muy bien. No, realmente... Sí, porque como no salen de botellón propiamente. Efectivamente, pero ahí la criminalización de los jóvenes ha sido importante. Claro, los jóvenes botellón, todos borrachos. Hombre, efectivamente no es una práctica que sea muy loable, pero también es cierto que en el segmento de 35, 40 años hacia arriba hay que también insistir que el alcohol reduce claramente los reflejos y produce un estado de euforia que nos puede llevar a un accidente. Pero poco a poco esa criminalización que decían los jóvenes, poco a poco se va viendo matizada, afortunadamente.
El carné por puntos no gusta a todos, vino con mucha polémica. ¿Qué balance haría ahora que ya ha pasado el tiempo y que ya podemos juzgar de alguna manera? Yo diría que tanto el carné por puntos como la última reforma del Código Penal sobre la penalización de determinadas conductas nos ha llevado, nos guste o no, y yo creo que nos debemos de sentir satisfechos, nos ha llevado unas cifras, una reducción de cifras muy importante de la siniestralidad en España y del número de fallecidos. Eso nos tiene que hacer, primero, sentirnos orgullosos y por otra parte reflexionar. Son medidas que son duras, son complicadas, pero que tienen su resultado a corto, medio y sobre todo, y va a tener más, pensamos, a largo plazo. Estar en unas cifras en el furgón de cola de Europa a estar ahora en el, digamos, furgón delantero de Europa en cuanto a cifras de siniestralidad, pues eso dice mucho de las medidas que se han tomado y de que todos los que hemos intervenido desde la sociedad civil, pasando por supuesto la administración, pues hemos contribuido. Son medidas, insisto, son medidas duras, impopulares, pero los resultados son muy prácticos. Este año, a falta todavía del cierre definitivo, pero los datos provisionales arrojan una cifra de 2.741 personas fallecidas en accidente de tráfico. Es un dato histórico, es decir, se ha producido una reducción importantísima. Falta todavía el cómputo en zonas urbanas, ya 30 días, pero se ha hecho un gran esfuerzo, Entonces creo que esas medidas han resultado y, por tanto, hay que verlas de forma positiva. ¿Alguna otra campaña que tenga pensado llevar a cabo Mapfre? Porque además son muy llamativas ahora de cara al verano. Pues estamos trabajando, seguimos con nuestra caravana de niños, acercamos la seguridad vial por muchísimos pueblos de España y ciudades de España, nuestra caravana de seguridad vial, y luego tenemos algunas otras campañas un poco más específicas que me gustaría citar, que es la de Médicos por la Seguridad Vial, donde trasladamos a todos los médicos cuál es la relación existente entre seguridad vial y medicina y farmacología. Hemos creado creemos un excelente trabajo que hemos puesto a su disposición y de hecho ya hay más de 14.000 médicos asociados a nuestro programa de Médicos por la Seguridad Vial. Y por supuesto no nos podemos olvidar de otro elemento importante que vamos a lanzar próximamente, que es la seguridad vial en el entorno laboral, es decir, intentar reducir los accidentes de tráfico que se producen in itinere, en el trayecto de casa al trabajo. Eso por la parte, digamos, de adultos. Y de jóvenes estamos insistiendo mucho con nuestras campañas de utilización del casco, ponte el casco, y en nuestra escuela de conducción segura, como digo, ha estado aquí en Oviedo, estamos recorriendo toda España y que está teniendo un éxito. Además aquí en Oviedo con un conductor, estaba Javi Villa por ahí, ¿no? Efectivamente. Aquí tenemos el lujo y el placer de poder contar con Javi Villa también físicamente y que pueda trasladar mensajes acordes con la seguridad vial, porque además es un absoluto convencido de la seguridad vial, a pesar de ser un piloto de carreras. Ya, parece increíble, ¿verdad? No, pues lo tiene muy claro y la verdad es que es una persona muy sensata para lo joven que es y enormemente colaboradora con nosotros y con toda la Fundación Mapfre. Pues Julio Laria, muchísimas gracias por haber venido y a seguir buscando eso, que seamos más precavidos cuando nos pongamos al volante. Muchísimas gracias. Ayer los mierenses celebraron la noche más corta del año, la de San Xuan. Los vecinos de la villa pudieron disfrutar de una noche mágica precedida por el encendido de la foguera que se levantó en la plaza del ayuntamiento. A pesar de las lluvias caídas durante todo el día, la foguera no faltó a su cita, así como la danza prima que se bailó en torno al fuego pasada la medianoche. Sin embargo, todo lo bueno se acaba y tras casi 2 largas semanas de fiesta, San Xuan se ha despedido hoy con la celebración del Día del Bollo. Al mediodía se celebró una misa cantada en asturiano por el Ochote La Unión, como no, en la iglesia bautizada con el nombre del patrón. Después han sido muchos los vecinos que se han acercado al Parque de Jovellanos para degustar el bollo. Han sido más de 10 días de fiestas sin tregua en las que han puesto la música a grupos como El Sueño de Morfeo o Estopa. Además, se ha celebrado el ya tradicional concurso de entibadores que este año ha cumplido su 21 edición. A partir de mañana será oficialmente verano en Mieres. Y en el tiempo dedicado a los deportes hablaremos de fútbol, de un Real Sporting que ya ha cerrado su primer fichaje para la próxima temporada. Se trata del portero de 24 años, Iván Cuéllar, que pertenecía al Atlético de Madrid, pero que en la última campaña jugó cedido en el Eibar.
A la llegada del guardameta se suma la renovación por 3 temporadas del extremo gallego Diego Castro. Quien también está trabajando en la confección del equipo del próximo año es el Real Oviedo. Los azules han cerrado la renovación de Curro, uno de los puntuales del equipo en el pasado ejercicio, y esperan hacer lo propio con Sergio Villanueva y Mario Prieto los próximos días. Sin olvidarse, por supuesto, del fichaje de un nuevo técnico. Lo vemos en unos instantes. Abrimos la información deportiva hablando de fútbol y del Real Sporting. Los rojiblancos han cerrado ya el fichaje del portero Iván Cuéllar, que procede del Eibar, y también ha atado a la renovación de Diego Castro. El club sigue trabajando ahora en nuevas incorporaciones. El primer fichaje rojiblanco para primera no ha tardado. Se trata de Iván Cuéllar, de 24 años y que ha jugado cedido por el Atlético de Madrid esta temporada en el Eibar. Varios conjuntos habían echado el ojo al guardameta, pero Pichu, como se le conoce en el mundillo futbolístico, no ha dado pie a especulaciones. El acuerdo se perfiló en la noche de ayer entre el director general del club, Alfredo García Amado, y el intermediario José Mesas. El club rojiblanco no pagará nada por el recambio natural del gallego Roberto. El jugador llega con la carta de libertad en las manos para firmar por 4 temporadas, con una cláusula de rescisión de 6 millones de euros, pero el club madrileño se reserva una opción de recompra por un precio inferior. La trayectoria de Cuéllar en la Liga Española ha sido notable. Llegó el año pasado procedente del Atlético al Eibar, con el que disputó 38 partidos y encajó 45 goles. Producto de la cantera madrileña, fue internacional en las categorías sub-20 y sub-21. Por otra parte, Diego Castro ha incurrido en una de esas raras excepciones que de vez en cuando rompen la lógica del mercado. El extremo gallego tenía ofertas muy suculentas para hacer las maletas y abandonar Gijón, pero ha renunciado a una nómina mucho más sustanciosa. El Sporting cerró un acuerdo de renovación por 3 temporadas más con una cláusula de 6 millones de euros. El contrato, no obstante, contempla la posibilidad del descenso, que se traduciría en una rebaja de la ficha. Seguimos en el capítulo futbolístico y nos centramos ahora en la tercera división y en el Real Oviedo. Los azules han cerrado la renovación de Curro y esperan hacer lo propio en los próximos días con las de Sergio Villanueva y Mario Prieto. El otro frente abierto en el club es la contratación de un nuevo técnico. Las bases del nuevo proyecto del Oviedo para la próxima temporada comienzan a ponerse. El conjunto azul llegó en la pasada jornada a un acuerdo con el centrocampista Curro para continuar una temporada más en la disciplina oviedista, a pesar de que el jugador tenía ofertas de equipos de superior categoría. Curro, tras haber conseguido el tercer gol ante el Caravaca, que significaba igualar la eliminatoria, fue amonestado y al ser la segunda cartulina amarilla fue expulsado cuando el Oviedo se encontraba en el camino de la remontada. El centrocampista declaró posteriormente que el conjunto azul iba a ser su primera opción. Ha sido fiel a sus palabras y continuará la próxima campaña. El extremeño quiere ayudar a devolver al Oviedo a la categoría más arriba posible. No pudo hacerlo la pasada temporada, pero espera lograrlo en esta. Asegurado el concurso de Curro, el club seguirá en los próximos días avanzando en las renovaciones con otros jugadores. La de Sergio Villanueva está a punto de cerrarse, al igual que la de Mario Prieto. Aulestia también ha comenzado a hablar con el club y poco a poco todos los futbolistas que entran en los planes de la dirección deportiva recibirán la llamada del club. Pero tampoco se quieren tomar decisiones precipitadas antes de que se conozca el nombre del nuevo entrenador del equipo y que tendrá una cuota de participación alta en la confección de la plantilla. Dejamos el apartado futbolístico y nos vamos al del mundo del motor para hablar de Fórmula 1. El Gran Premio de Francia dejó claro que este no está siendo precisamente el año de Fernando Alonso. Al piloto asturiano el margen de confianza en el R28 se le agota y la próxima cita del Mundial en el Silverstone decidirá si Renault sigue evolucionando el coche o prepara ya el de 2009. Eso sí, no se sabe si con Alonso en el equipo o no. Fernando Alonso acogió la decepción del pasado domingo en Manicours con la resignación de un piloto que sabe que este año es de trámite, que el potencial del equipo y del coche están lejos de los mejores y sobre todo que está completamente seguro que vendrán tiempos mejores en un futuro no muy lejano. Ni él ni su entorno sueltan prendas sobre el próximo año, pero todo apunta a que el regreso a Renault desde McLaren habrá sido un puente para saltar a otro equipo, le hace BMW o Ferrari. De hecho, en el paddock de Francia no se hablaba de otra cosa. Es cierto que Renault es uno de los equipos que más ha progresado su monoplaza desde el inicio de la temporada, especialmente desde la aparición de la primera evolución durante el Gran Premio de España, pero el R28 sigue careciendo de la consistencia y fiabilidad que hacen gala, por ejemplo, los Red Bull o Toyota. No hay duda de que Alonso está viviendo el año más duro desde que compite en F1. En cuanto a resultados, solo la temporada de su debut con Minardi en 2001 fue peor, pero entonces era un aprendiz y ahora es un bicampeón que se ve impotente para hacer frente a la avalancha que se le viene encima. El piloto asturiano viajará a Silverstone para participar mañana en la última jornada de pruebas privadas para preparar el Gran Premio en Gran Bretaña. Renault ha preparado nuevas mejoras en el bólido y Fernando tiene que validarlas en una pista que significará la llegada del Ecuador del Mundial y donde empieza a decidir qué hará en 2009.
La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana cielo nuboso con intervalos de muy nuboso y con alguna llovizna ocasional, más probable a primera hora y en la franja costera. En el suroeste y en la cordillera intervalos nubosos. Habrá brumas matinales y el viento será variable. En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 15 grados y una máxima de 22. En Gijón se estilará entre la mínima de 17 y la máxima de 22. Y Avilés entre una mínima de 15 y una máxima de 21. Hasta aquí la información del día. Tras la publicidad les ofreceremos una nueva edición de Debate Público. No se lo pierdan.